Bueno, estamos en la localidad de Radatili con el señor Oscar García Marina. Hemos quedado aquí sorprendidas realmente con Andrea, que me acompaña para, bueno, introducirme aquí a este, que yo llamaría como un museo, ¿no? Prácticamente. En realidad es una colección de herramientas, vamos a decir, de los indios que vivieron aquí antes que nosotros, los tehuelches o los aoniquén. Es una colección familiar que hemos conseguido entre la familia buscando en la Patagonia, a veces de casualidad, a veces yendo a buscarla, y que la hemos registrado debidamente. Esta colección está adscripta al Museo de Radatili, ¿no es cierto? Pero la tengo yo porque yo soy el que la ha armado y el que la mantiene. Así que en esas condiciones está esta condición. Bien, me gusta empezar por el principio. Yo le preguntaría cómo comenzó esta historia de su interés por los tehuelches y por todo esto que fue encontrando para armar la colección. Bueno, un poco accidentalmente. En 1962 yo trabajaba en un campamento petrolero, Cerro Dragón, donde era una compañía norteamericana que había introducido al país unos vehículos, su último modelo, 4x4. Eran unos vehículos fantásticos que invitaban a salir a probarlos. Y intentando hacer alguna de esas excursiones raras, y traté de entrar al lecho seco del lago Colehuapi y salir por donde desagüaba el lago Colehuapi, que es el río Chico. A mitad de camino, la camioneta se plantó porque había unos arenales tremendos y, como tenía radio, pedí que me vinieran a buscar o que me vinieran a auxiliar. Pero, entre tanto, bajé a ver dónde estaba y me encontré con que estaba en un antiguo picadero indígena. Ahí comenzó esto. Ese día encontré como 50 piezas que en principio yo no estaba muy seguro de lo que eran, pero luego, ilustrándome un poco, llegué a la conclusión de que eran herramientas fabricadas por los antiguos pobladores de la Patagonia. Bien, eso fue el comienzo. ¿Y cómo continuó su investigación? Porque en definitiva tengo conocimiento de que no solamente armó esta colección, sino que también publicó un libro, se interesó por toda la historia de esta civilización, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, es una cosa un poco apasionante, porque como en toda la Patagonia los tehuelches vivieron a partir de hace 15.000 años más o menos, así son las dataciones que han hecho los expertos, es un poco intrigante y es un poco, lo invita a uno a averiguar, a saber algo más, qué hacía esa gente, qué comía, de qué vivía, ¿no es cierto? Y cómo se había adaptado sobre todo a un clima tan difícil como el de la Patagonia. Bien, y entonces en esa investigación usted fue recopilando información a partir de lo que encontraba, a partir de consultar fuentes bibliográficas, lecturas y demás. ¿Cómo pudo armar todo ese conocimiento, ¿no? Bueno, a través de los años, estamos hablando ya de unos cuantos años para atrás, pero tengo 3 hijos que afortunadamente, y mi esposa, con los cuales nos gustaba mucho el camping y salir a la Patagonia, a decir, vamos a disfrutar de lo que es el aire libre, el viento patagónico, y encima poder encontrar alguna pieza de la gente que vivió antes que nosotros aquí, era apasionante. Así que eso fue lo que me empujó a ilustrarme, a hablar con gente que creo que era profesional del tema y tener algún conocimiento mayor sobre los tehuelches. Inclusive hemos tenido un programa de radio con mi hijo, como de 2 años, que se llamaba Rastro Tehuelche, donde también hablábamos de la cultura tehuelche. Bueno, ¿y qué es cuáles son las notas más distintivas de esta cultura que usted pudo detectar? Bueno, en principio la adaptación de esa gente para poder vivir en las condiciones de la Patagonia. No nos olvidemos que ellos en los primeros tiempos no tenían caballo, de manera que todo lo hacían caminando, y eran nómadas, se movían permanentemente porque en el lugar donde hacían un campamento, suponemos, hacemos un campamento aquí de 100 personas que todos los días tienen que comer y todos los días tienen que hacer fuego, sobre todo. Lo que menos le preocupaba era el agua, porque siempre en los campamentos ellos lo hacían a orillas de un arroyo o de un río para tener el agua suficiente. Pero como todos los días necesitaban leña, la leña cada día iba estando más lejos.
y los animales de caza, el guanaco y el avestruz, que eran el principal fuente de alimentación de ellos, cada vez estaba más perseguido y cada vez estaba más lejos. Entonces, ¿a qué los obligaba? A cambiar de campamento. Como ellos sabían dónde había agua, porque los recorrían permanentemente, así, bueno, hoy nos vamos a trasladar a tal lado y ahí vamos a estar mientras las condiciones nos permitan. Y las condiciones eran la comida y la leña, eso será. Eso fue lo que, digamos, lo que a usted le llamó la atención, cómo se fueron adaptando y recorriendo diferentes lugares, instalándose, ¿no?, en campamentos. Así es, un marino inglés, Munster, hizo la travesía de toda la Patagonia, fue el primero que atravesó la Patagonia de sur a norte, desde el estrecho de Magallanes hasta Río Negro, ¿no es cierto?, haciendo la vida que hacían los tehuelches, o sea, parando donde paraban, comiendo lo que comían, y él relata, tiene un mapa donde ha marcado todas las aguadas. Los tehuelches sabían que desde aquí hasta la próxima aguada tenían 3 días de camino. Entonces cuando llegaban, ahí sabían que había agua, había pasto, había leña, entonces ahí acampaban y así iban progresando. Y en esta visita a este, digamos, local, que yo le decía museo, pero dice, es una colección muy grande que usted me va a contar cómo está organizada, ¿no?, de flechas y de distintos elementos. Bueno, sí, realmente son todos elementos con los cuales ellos sobrevivían, porque todo esto es para proporcionarse comida. Es todos estos instrumentos son todos instrumentos de caza, ¿no es cierto? Bien, entonces eso es lo que tenemos aquí. ¿Y qué es lo que más le ha llamado, de todo lo que ha encontrado, que ha ido encontrando a lo largo del tiempo, qué es lo más llamativo? Bueno, todo es llamativo si uno empieza a pensar para qué es. Por ejemplo, estos de aquí arriba son todos cuchillos. Cuando ellos descubrieron, ¿no?, de que tenían un animal, un guanaco, que estaba muerto, y ahí tiene cuero el guanaco, de manera, ¿cómo lo iban a seccionar? Con los dientes no podían. Entonces empezaron a ver cómo podía ser. ¿Y cómo empezó a ser? Rompiendo una piedra, que son aquellas de aquí arriba. Estas son las piedras iniciales, donde ellos le daban un golpe a la piedra, sí, y de acuerdo al pedazo que saltaba, hacían esto, o hacían esto, o hacían esto, ¿no es cierto? Y con eso empezaban a cortar y a seccionar el animal. Tal es la perfección con la cual ellos podían trabajar, que en este lugar, acá, sí, hay cuchillos de distintas piedras. Yo los llamo cuchillos, en realidad son piedras con filo, pero con un filo, ¿no es cierto?, muy especial. Con este blanco, que es de sílex, nos podemos tomar así, y hemos comido asado muchas veces, porque corta, tiene un filo muy pronunciado. Y tal es la habilidad que tenían para trabajar la piedra, que este cuchillo es de madera petrificada. O sea, hasta esa habilidad tenían para trabajar la piedra. Es una cosa admirable. Se admiraban muchos de los científicos o exploradores que vinieron y los describen. Dice que ellos no se imaginaban como esta gente con una apariencia tan tosca, unas manos tan toscas, podían trabajar una punta de flecha, ¿no es cierto?, teniendo solamente otra piedra o un hueso para terminarlo. O sea que habían llegado a una perfección muy importante con respecto a la fabricación de instrumentos. Decía que estos eran cuchillos. Estos son las clásicas boleadoras, ¿no es cierto? Las boleadoras se usaban de 3 para cazar guanacos, de 2 para cazar avestruz, y estas periformes que hay aquí eran las que llamaban bola perdida, la usaban de a 1. El indio la ponía entre un cuero y le ponía un tiento grande así, y con eso era un elemento muy importante de defensa de él. O sea. Bien, entonces los cuchillos, las boleadoras. Después aquí hay un instrumento que es es un atlalt. Atlalt, si alguien pone en internet, escribe atlalt, va a ver que es el primer elemento que hubo
para lanzar una lanza. Es un invento anterior al arco. Anterior al arco. No quiere decir que la pieza sea esa. El invento es anterior al arco. Inclusive en Europa se usaba el atlal para lanzar algo antes que de tener el arco. Tengo aquí una réplica que la hice. Ah, hizo una réplica. Esta es una réplica de aquello, del atlal, ¿no es cierto? Y es un lanzador. Si yo lanzo solamente así, voy a lanzar con una velocidad y a una distancia. Pero si le agrego la palanca del atlal, entonces se lanza así. Ahí está, la palanca. Yo me quedo con esto en la mano y sale la lanza, sale mucho más potente y mucho más lejos que si yo lo lanzo. O sea, este es un lanzador, que es un invento indígena que está en los museos. Ese lo encontramos en la meseta del lago de Buenos Aires. Está todo tallado ese, pero no fue usado evidentemente como atlán. Se ve que lo ha usado el cacique como el brujo, como bastón de mando, una cosa así, porque está todo grabado, está todo... pero evidentemente en esa época que ya no necesitaban el atlán porque tenían el arco vino después. Bueno, ¿qué más hay por aquí? Hay todas estas lanzas están rotas por el impacto. Todas están, en el momento que la lanzaron, golpeó sobre otro indio o sobre un animal y se quebró la punta. Esas tienen valor igual aunque estén rotas. Bueno, y hay unas piedras muy grandes que llaman la atención, yo pensé que había menos, pero veo que hay mucha cantidad. ¿Esto dónde lo recolectó y para qué se usaba? Que generalmente está en los lugares donde hacían campamento. Ellos lo utilizaban para moler granos y raíces, porque también, a pesar de que la dieta de ellos fundamentalmente era carne de guanaco y carne de avestruz, también conocían algunos yuyos y algunas raíces que les proporcionaban alimento. Y entonces molían en estos morteros con estas piedras que están gastadas de utilizarla como raspadora. Aquí tenemos otros, ¿no es cierto? Pero todos tenían el mismo lugar. Y aparte, los cueros, cuando se los saca del animal, si uno los deja colgados, se secan y quedan duros. Después hay que sobarlos. Una de las maneras de sobarlos era con una piedra sobre otra piedra. Era esa. Y aquí, estas son anclas, ¿no es cierto? En algunos lugares, como ha habido tantos años, poblaciones, por ejemplo en el lago Colehuapi, ha habido culturas que a lo mejor vivieron 1000 años, ¿no es cierto?, y eran pescadores. Pero después vino otra cultura que no eran pescadores, y eso se encuentra en distintas capas o en distintos estratos de la tierra, donde en algunos lugares se encuentran algún arpón, algún elemento de pesca, y en otros no. O sea, en algunos se usaban anclas, ¿no es cierto?, que eran estos, las hemos encontrado en hilera, en el fondo del lago, que evidentemente era lo ataban con cuero y con juncos, hacían la atadura. Eso por un lado. Después, ellos no eran alfareros, pero tenían unas pequeñas ollas que hacían, curiosamente, aquí no se nota bien lamentablemente, pero están quemadas por dentro y están intactas por fuera, ¿no es cierto? Quiere decir que no eran para poner sobre el fuego, sino estarían quemadas por fuera. Están quemadas por dentro porque era para mantener y transportar fuego encendido. Les costaba mucho trabajo hacer fuego en días de viento, tal vez como el de hoy, o cuando nevaba, decía, bueno, hay que hacer fuego, ¿cómo hacemos? Fuego está nevando. Siempre una de las indias llevaba una ollita y le iba poniendo maderitas, de manera que siempre había fuego encendido. Bien, así que esto es lo mismo, ¿no? Tenemos acá más también son instrumentos estos. Por ejemplo, estos figuran en los museos como rompecráneos, porque ellos en invierno la temperatura al lado del mar es más benigna
que en la meseta central y que en cordillera. Entonces los indios venían a la costa y pasaban el invierno. ¿Cuál era la comida principal ahí? Los lobos, ¿no es cierto? Entonces, con estos rompecráneos tenían uno en la cabeza y tenían comida y sobre todo grasa, que era lo que más les interesaba. Bien, esto, bueno, hay muchísimos elementos y se sigue ampliando la colección porque cada vez que llega un elemento nuevo, viene a parar aquí, ¿verdad? Es así. Bueno, algunos. Algunos. Pero ese es en general. Y repito, todo lo que los instrumentos que hay aquí eran instrumentos que ellos utilizaban para sobrevivir. O sea, sobrevivir significa conseguir comida. ¿Cierto? Conseguir comida era la comida de ellos básicamente el guanaco y el avestruz. Para cazarlo son todos estos instrumentos. Ahora vamos a hablar del libro entonces, tal cual habíamos quedado. Sí, bien. ¿Cómo se llama el libro? Cuénteme acerca de él. El libro se llama Por los picaderos de la Patagonia. Apuntes de un buscador de flechas. El libro refiere generalmente lugares de la Patagonia, ¿no es cierto? Hace años no había tantos problemas para recorrer la Patagonia, estamos hablando de 1960, 1970, ¿no es cierto? Y uno era bienvenido a cualquier sitio. Había muchísimos lugares donde el viento, que es el que permite que afloren todas estas piezas, ¿no es cierto? Porque barre el piso y aparecen estas piezas, se permitían tener. Entonces decidí relatar parte de esos lugares donde íbamos, hacer un poco de historia también, todo referido a los picaderos de la Patagonia. Hay muchos picaderos en la Patagonia. En cada lugar donde hay agua hay un picadero, seguro, porque tantos años vivieron los indios que sabían bien dónde estaba el agua y ahí dejaron la muestra de que estuvieron. ¿Cuál es la muestra? Esquirlas de piedra y piezas como estas. ¿Y el libro en qué año lo publicó? La primera edición es de 2002, el 2002, hace 20 y tantos años. Y lleva 7 ediciones. O sea, fue un éxito realmente. Sí, es un libro que se vende muy bien porque a la gente le interesa cómo es esto, ¿no es cierto? Es más, todas las ediciones fueron hechas aquí en Comodoro y se vendieron en todo el país, pero sin demasiada preocupación. Hasta que en un momento la editorial Elefante Blanco de Buenos Aires me pidió que querían hacer ellos la impresión. Hicieron una impresión importante y me llevé la sorpresa de que en un momento que estaba de viaje me llevaron en España a Barcelona y a Madrid y ahí estaba el libro que habían distribuido ellos. Tenían una distribuidora importante y por eso traían allá. Y en este camino usted habrá descubierto que hay mucha gente que también se interesa, ¿no? Y sobre todo en otros países, en Europa, por ejemplo, sobre la historia de los tehuelches. Siempre es llamativa la historia de los tehuelches, pero lo que es mágica es la palabra Patagonia. Donde uno hable de Patagonia en cualquier parte del mundo, la gente le interesa qué es la Patagonia, cómo está la Patagonia y qué hay en la Patagonia. Bien, así que usted sigue hablando de la Patagonia. Es un tema que me gusta y bueno, y lo difunde. Lo hago con placer. Bueno, nosotros le agradecemos mucho que nos haya recibido. La veo, Andrea, que sigue viendo. No sé si hay algo más que llame la atención aquí en esta colección. ¿Hay más piezas? Sí, hay cosas interesantes que lamentablemente hemos tenido un problema eléctrico y no puedo contarles otras cosas, ¿no es cierto? Pero bueno, a esos erizos de Por mata. ejemplo, aquí están las tierras con las cuales ellos pintaban la pintura rupestre. El blanco, el ocre, el rojo, ¿no es cierto? Y con eso hacían las mezclas, ¿no es cierto? Y pintaban. Evidentemente sabían cómo hacerlo. Dicen que le agregaban sangre, orina y algunas otras cosas para que esas pinturas pudieran durar 7 o 8.000 años como son las que tenemos, ¿no es cierto? Y sobre todo expuestas al sol y al viento, porque, por ejemplo, las famosas cuevas de Altamira, las cuevas de Altamira en España, es una cueva, está cerrado, prácticamente no le da el sol nunca ni el viento. Estas están de cara al sol y les da el sol permanentemente, así que sabían cómo hacerlo.
Y después aquí hay algunas otras cositas también, que lamentablemente, acá hay una pipa, ¿no es cierto?, de fumar. Así que también fumaban. Fumaban. ¿Y saben qué fumaban estos muchachos, vamos a llamarlos así? Fumaría el cacique. La raíz del calafate molida tiene propiedades alucinógenas. Eso es lo que fumaban. Así que ellos también conocían algunas cosas de eso. Después, bueno, aquí hay piñas petrificadas, amonites, dientes de tiburón, todo encontrado en esos lugares, ¿no es cierto?, de la Patagonia. Y hay también algunas curiosidades, lástima que no se ven, todas estas flechas son de obsidiana. La obsidiana es vidrio volcánico, estas de abajo, estas. Vidrio volcánico, y hay una sola cantera en la Patagonia y los indios sabían dónde estaba. Todas esas, ellos caminaban permanentemente, iban por ahí, perdían alguna flecha y se encuentra una flecha, por ejemplo, en la península Valdés, y un estudioso, como es vidrio volcánico, sabe de dónde es la flecha. Todas las flechas son del Cerro Pampa, un cerro que está ahí cerca de Bajo Caracoles. Todos eran del mismo lugar, ¿no es cierto? Y esas son las que más se encuentran en cordillera, pero acá en la costa se encuentran las blancas, que son las de sílex y de cuarzo. Esas son la piedra que abunda más aquí y que los indios utilizaban más, ¿no es cierto? Usted habló de las pinturas rupestres, sí. Las pinturas rupestres son una maravilla. Hay pinturas rupestres que están hechas por un profesional que puede competir con cualquiera. Todas las pinturas no están hechas en el mismo año, ¿no es cierto?, y por las mismas personas. Se ve que el sistema de preparar la pintura la conocía más gente, y entonces hay varias pinturas. Pero, por ejemplo, en la cueva de Charcamaca, que está cerca del río Pintura, primero, las del río Pintura son las más importantes. Ahí hay 700 y pico caracteres de pintura rupestre. Pero cerca de ahí hay unos 20, 30 kilómetros, donde hay una cueva famosa, la cueva de Charcamaca. En Charcamaca hay unas pinturas, pero extraordinarias, hecho con el detalle, ¿no es cierto?, de que uno ve una guanaca y sabe si la guanaca está preñada o no está preñada, ¿no es cierto? El indio, ¿qué es lo que está haciendo? O sea, unas pinturas de muy buena categoría. Y hay pintura en toda la Patagonia, hay que decir que ellos pintaban donde iban y donde encontraban el lugar propicio y las tierras especiales que son esas, ahí pintaban.